La República. Periodo republicano. El año 1821 marca el final del periodo colonial y el inicio del periodo republicano. 15 de septiembre de 1821. Firma del Acta de Independencia en la Capitanía General de Guatemala. En 1821 el país obtiene su independencia de España como consecuencia del proceso de emancipación del resto de Centroamérica, sin necesidad de recurrir a la lucha armada. En ese mismo año se redacta y entra en vigencia el Pacto de Concordia, que cumple las veces de primera constitución política del país, estableciendo un régimen político democrático y republicano. Periodo republicano. La democracia costarricense. Costa Rica, una democracia. Si bien es cierto que ocurrió en Costa Rica una acelerada concentración del poder económico, se puede afirmar que en lo político no se dio una práctica de tipo despótico, caudillista, ni militarista, como ocurrió en varios de los países vecinos. Labriegos sencillos. Los antiguos agricultores, rudos y modestos en su pasado reciente, conservaron su carácter pragmático. El lujo oligárquico no sería, todavía, una característica suya. La arrogancia militar tampoco, no era atractiva ni necesaria. Inversión pública. En vez de crear un aparato militar derrochador, canalizaron los recursos públicos hacia la ejecución de importantes obras de infraestructura como caminos, puentes, ferrocarriles, sistemas de comunicación o eléctricos, escuelas, hospitales, etc. Avance del país a mediados del siglo XIX. Se observó así durante la segunda mitad del siglo XIX un rápido desarrollo del país, mientras en las otras sociedades centroamericanas el caudillismo militar sembraba la anarquía y drenaba los escasos recursos productivos con que se contaba. Inversión pública. Varios factores podrían considerarse para explicar este singular fenómeno, entre ellos los de carácter demográfico, climático y ecológico parecen ser los más determinantes. Costa Rica era un país que no poseía riqueza, mineral, metales, petróleo, etc. Contribución de Juan Mora Fernández, jefe de Estado de 1825 a 1829, 1829 a 1833. Don Juan Mora Fernández nació en San José el 12 de julio de 1784, hijo de Mateo Mora Valverde y Lucía Encarnación Fernández Umaña. Realizó estudios primarios en San José y los superiores de gramática latina y filosofía en León, Nicaragua. Fue maestro, director de la Escuela de Letras Primarias en Alajuela, fue secretario del Ayuntamiento de San José, participó activamente en las luchas de independencia y formó parte de las juntas superiores gubernamentales entre 1821 y 1824. Firmó el Acta de Independencia. Fue presidente del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Fue electo como primer jefe de Estado de Costa Rica el 16 de septiembre de 1824, 3 años después de que el país logró su independencia. Bajo su gobierno fue terminada la redacción de la Constitución y el 25 de julio de ese mismo año se anexó Guanacaste a Costa Rica. En 1825 decretó la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, inspirada en los principios liberales de la Constitución Federal. Se le conoce como el padre del periodismo en Costa Rica por promover el primer periódico en la historia del país titulado El Noticioso Universal. Al finalizar sus funciones como jefe de Estado, en 1829 fue reelecto por unanimidad para el periodo 1829-1833. En 1837 reemplazó interinamente al jefe de Estado Manuel Aguilar del 19 de diciembre de 1837 al 19 de febrero de 1838. En 1848 se le declaró benemérito de la patria. Falleció en San José
el 16 de diciembre de 1854. En 1921 le fue erigida una estatua a su honor en San José. Principales logros de su gobierno. Firmó el Acta de Independencia, emitió la Ley Fundamental del Estado en 1825, estableció la milla marítima para impulsar la pesca y la extracción de sal. Trajo la primera imprenta a Costa Rica en 1830. Publicó el primer periódico del país en 1833, llamado El Noticioso Universal. Estableció el primer escudo de Costa Rica. Hizo pública la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Estimuló la agricultura. Trajo la maquinaria para explotar las minas de oro de los montes del Aguacate. Otorgó el título de ciudades a Alajuela, Heredia y las villas de Escazú, Barba y Bagaces. Declaró la ley Aprilia, la cual separó temporalmente a Costa Rica de la Federación Centroamericana. Declaró la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica. José María Castro Madrid, organizador y propulsor de la enseñanza pública. Primaria en la educación nacional. Nacido el 1 de septiembre de 1818, don José María Castro Madrid, en la ciudad de San José. Fueron sus padres, don Ramón Castro Ramírez y doña Lorenza Madrid Cervantes. Sus estudios primarios los realizó en esta ciudad, donde desde muy corta edad dio muestras de gran talento. Su formación inicial está influida por destacados intelectuales como el médico guatemalteco Nazario Toledo y de su mecenas y pariente, el presbítero Dr. Juan de los Santos Madrid. Estudios universitarios. Posteriormente, se trasladó a realizar estudios en la Universidad de León, Nicaragua, en la que obtuvo, previo exámenes reglamentarios por madurez, el título de bachiller en filosofía, el 23 de diciembre de 1838. Luego se dedicó a los estudios superiores, habiendo recibido los grados de doctor en Derecho Civil el 1 de noviembre de 1841, el de maestro de artes el 12 de mayo de 1842 y pocos días después el de doctor en filosofía. Ese mismo año se casó con la señorita Pacífica Fernández Oreamuno, dama distinguida de la sociedad costarricense de aquel entonces. Su carácter. Señor en su comportamiento, su trato y su vestir. Pudo haber pasado por un noble de alcurnia y campanillas en las cortes europeas de la época. Afable y respetuoso por igual con ricos y pobres. Se cuentan todavía gran cantidad de anécdotas que lo retratan tal como era. Siempre con su levita, el inevitable chaleco de fantasía y su sombrero de copa. Caminaba con gran naturalidad por las calles de un San José aldeano y pobre, haciendo derroche de su elegancia, su educación y su gran cultura. En su mano derecha esgrimía su inseparable bastón con empuñadura de oro macizo, pero también de oro macizo era su fe en el futuro de una patria que desde joven ayudó a construir. Gran profesional e impulsor de la educación pública. Como profesional se caracterizó por su amplia cultura, orador elocuente y gran espíritu como estadista, lo que le valió que a escasos 24 años se interesara por incursionar en actividades políticas y fuera designado ministro general en el gobierno de don José María Alfaro en noviembre de 1842. El 3 de mayo de 1843, gracias a su iniciativa como ministro, dio impulso a la educación dentro de un concepto centralizado de administración, que según su pensamiento implicaba la injerencia directa del Estado en materia educativa. Para eso, implementó un proyecto de ley dirigido a crear la Universidad de Santo Tomás, con el objetivo de estimular la educación superior como fuerza formativa de la nacionalidad, de la identidad patria, y que colaborara a su vez en la expansión de la enseñanza primaria. En dicho centro educativo se desempeñó como rector durante 17 años, al tiempo que fomentó y consolidó la estructura de una escuela normal de señoritas para la formación de maestras.
eleva el derecho a la educación a rango constitucional. Los ideales por formar un Estado con identidad nacional, basado en la educación como medio de consolidar y legitimar su existencia, se plasmó en la Constitución de 1844, siendo la primera en incluir un capítulo específico sobre la educación. El artículo 180 expresaba: es un deber sagrado del gobierno poner todos los medios que estén a su alcance para ilustrar al pueblo. Por su parte, el artículo 181 especifica que la ilustración es un derecho de los costarricenses y el Estado la garantiza en todos los conceptos por medio de disposiciones legales. De pensamiento liberal. Entre otros aspectos importantes de este insigne prócer, destaca su lucha y gestión internacional para lograr la fundación de un banco y, aunque la tentativa fracasó, dejó semilla que germinaría en un no muy lejano futuro. Como liberal auténtico, fue el primer defensor de la libertad en todas sus manifestaciones, convirtiéndose en verdadero paladín del derecho de expresión y en especial de la prensa escrita. Honrando su vocación, fundó en 1842 el periódico El Mentor Costarricense, en 1847 El Costarricense, pensando que la opinión pública debe ser oráculo de un gobierno libre. Se preocupó por dotar de escudo y bandera a Costa Rica, e igual esfuerzo desplegó en defensa de la vida humana, y en consecuencia abanderó un grupo que se oponía contra la pena de muerte. Como ministro. Por consiguiente, como ministro general de gobierno, organizó y propulsó la enseñanza pública con el fin de engrandecer la patria a través de la cultura. Sin duda, fue un gran entusiasta, como pocos, en la educación de su pueblo y en especial por brindar educación a las mujeres, por lo que nunca omitió esfuerzo alguno para la realización de proyectos que dieran impulso a la enseñanza pública, pese a las penurias del erario. De esta manera, aseguró el respeto a las leyes, la libertad irrestricta y la libertad de prensa. De sus reflexiones extraemos un fragmento: solo la instrucción es el baluarte indestructible de la libertad de los pueblos, el firme apoyo de su tranquilidad, el paladín de sus derechos y la primordial causa de su engrandecimiento y prosperidad. Carrera política. Pese a su excelente gestión como ministro, el 28 de junio de 1844 presentó su renuncia como ministro. Sin embargo, muy pronto la provincia de San José lo honró con su elección como diputado, cargo en el que también destacó y que el año siguiente le permitió ser nombrado presidente de la Cámara. En tan distinguido cargo gestionó importantes iniciativas en el Congreso, entre ellas logró, a su constante preocupación por la salud pública y el bienestar social, que se decretara la ley que estableció la fundación del Hospital de San Juan de Dios en junio de 1845. En junio de 1846, de nuevo en el poder, don José María Alfaro le nombró sin titubear ministro de Relaciones Exteriores, Instrucción Pública y Gobernación. En su calidad de ministro de Educación Pública, fundó la tan ansiada Primera Escuela Normal de Varones, que funcionó en la ciudad de San José bajo la dependencia de la Universidad de Santo Tomás, siempre considerando la necesidad de preparar maestros de escuelas primarias. Por su excelente labor, poco después fue elegido vicejefe de Estado y como tal tuvo la oportunidad de ejercer el poder durante 15 días en ausencia del señor Alfaro, pero ahí no acaba todo. Su vida política siguió escalonando posiciones de importancia y el 1 de noviembre de 1846 fue elegido jefe de Estado, cuando apenas contaba con 28 años de edad, convirtiéndose en el gobernante más joven de la historia de Costa Rica. Como jefe de Estado de Costa Rica, el 8 de mayo de 1847 inaugura su administración con ideas avanzadas, preocupación por la enseñanza pública,
la construcción de vías, los correos y la reorganización de la República Centroamericana, la formación intelectual del costarricense. Como jefe de Estado, continúa sus esfuerzos por organizar la instrucción. En la Constitución de 1847 se empiezan a divisar y crear los medios legales por los cuales el Poder Ejecutivo pueda ejercer influencia directa en la administración de la educación. Otras reformas del Dr. Castro Madrid durante este periodo, dirigidas a fortalecer y expandir la educación, fueron el establecimiento de escuelas normativas y la integración de la mujer al sistema público de enseñanza, quedando consignadas en la Constitución de 1847. Por eso no es de extrañar que a los pocos días, mediante decreto número 18 de 19 de mayo, materializa y hace reconocimiento oficial del derecho de la mujer a educarse, así como a ocupar un lugar dentro del sistema público de enseñanza, cuando declara la apertura de establecimientos encargados de la educación de las niñas, donde además se educarán las primeras maestras de escuela, que luego pasarían a prestar servicios en diversas provincias del país, siendo así el primer gobernante de la historia costarricense en concretar un proyecto relacionado con la educación femenina. El culto a la mujer, sin duda, fue en él una devoción. La quería culta, educada, capaz de organizar y mantener con orgullo un hogar. Por eso solía exclamar: "Yo nunca me olvido que una mujer me dio el ser". Y razonando esa admiración por la educación femenina, agregaba: "En el regazo materno se forma el corazón del hombre, y de ese regazo ha de levantarse villano o caballero". La reestructuración administrativa del Estado, emprendida por Castro Madrid, logró girar de la descentralización a la centralización de funciones, teniendo desde luego incidencias sobre las municipalidades, que representaban centros de poder contrario a los ideales de un Estado nacional. Sin duda, la Constitución de 1847, en la cual jugó un importante papel, limitó el número de instituciones municipales, al establecer que las habría únicamente en las cabeceras de departamento, con lo que se reducía su número a solo 5 municipalidades. La forma en que dicha carta establece la organización interna de la municipalidad indica una clara interferencia del Poder Ejecutivo al ejercer funciones de presidente el gobernador político. Como consecuencia, a partir de ahí, la municipalidad empieza a compartir con el Poder Ejecutivo la administración de los servicios básicos a la comunidad. Otro aspecto importante de esta Constitución es que en ella se perfila la actual división territorial, la cual se consolida con la Constitución de 1848, que consignó la existencia de municipalidades en todas las provincias y en todos los cantones que se formarán en el futuro. El Dr. Castro Madrid, liberal de ideas avanzadas, demostradas con hechos, dedicó su mayor esfuerzo a la formación intelectual del costarricense. Entusiasta como pocos en el campo de la educación, no omitió esfuerzo alguno por lograr sus objetivos. Solo la instrucción lleva al hombre al importante conocimiento de sus pasiones. Solo ella siembra en el corazón la semilla de la dignidad y del honor, e inspirándole sublimes y nobles pensamientos, le hace justo, útil, benéfico y patriota. Durante su gestión se le recuerda por el decreto del 31 de agosto de 1848, en el que sustituye el título de Estado que hasta entonces había llevado Costa Rica por el de República. El decreto en que se dispone que el día 15 de septiembre de todos los años sea feriado para todas las oficinas públicas, con la idea de celebrar en todos los pueblos de la República tan magna fecha. Asimismo, designó el pabellón nacional, que fue izado por primera vez ante los ojos de los costarricenses el domingo 12 de noviembre de 1848 en la plaza principal de San José. Dicho pabellón fue confeccionado por su esposa, doña Pacífica Fernández Oreamuno, quien junto a él pensaron que ya era tiempo de dotar a Costa Rica de nuevos símbolos nacionales. Fue entonces cuando doña Pacífica concibió y expuso la idea
de que el país comenzara su nueva vida de república independiente con un símbolo de ella, una hermosa bandera formada por los colores rojo, azul y blanco, semejante a la del pueblo francés, que fue capaz de tomar aquella fortaleza levantada en el corazón de París, llamado la Bastilla, y proclamar los derechos del hombre. Decretó don José María Castro Madrid el 4 de octubre de 1849 el primer reglamento orgánico de instrucción pública y la inspección escolar a cargo de los jefes políticos con sueldo. Pese a todo esto, la administración del doctor Castro Madrid fue combatida sin tregua por una férrea oposición y antes de tomar medidas extremas ante la amenaza de un pronunciamiento militar, prefirió retirarse de la presidencia por su propia voluntad antes que llevarlo a los actos de violencia. La presidencia, dijo, no vale una sola gota de sangre. Presentó la renuncia el 16 de noviembre de 1849, que fue aceptada por el Congreso, el cual le confirió el título de fundador de la República y lo condecoró con una medalla de oro, en vista de haber sido él quien estableció que Costa Rica dejara de ser Estado centroamericano, declarándola República Independiente. Alejado de sus funciones, en junio de 1850 considera como lo más conveniente abandonar el país y autoexiliarse. Viajó a Europa y hacia otros países de Oriente, con la gran oportunidad que el gobierno de Francia lo nombrara oficial de la Legión de Honor y la condecoración con la Gran Cruz en octubre de 1850. Tiempo después, regresa al país, en donde se mantiene al margen de la vida política. Pese a esta condición, el gobierno le ordena de nuevo a que abandone el territorio nacional en febrero de 1852. En acato a esta disposición se traslada esta vez a Guatemala, donde radicó por varios meses para retornar finalmente a Costa Rica y dedicarse por completo a las labores agrícolas en sus haciendas La Pacífica y Paso Hondo. El 30 de septiembre de 1858, el Congreso le ofrece una nueva oportunidad. Por su amplia preparación y patriotismo, lo nombró presidente de la segunda sala de la Suprema Corte. Sin embargo, una vez finalizada la administración de don Juan Rafael Mora, causada por el golpe militar del 14 de agosto de 1859, fue designado presidente de la Asamblea Constituyente que se realizó para ese mismo año. En esta oportunidad, y como era de esperar, despliega esfuerzos encaminados a la defensa de la vida humana y a la abolición de la pena de muerte, pero sus nobles ideales no pudieron concretarse. En abril de 1860 fue otra vez nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que desempeñó hasta mayo de 1866, cuando fue electo por sus dotes ampliamente demostrados como gobernante de gran civismo, presidente de la República mediante el voto popular para suceder al licenciado Jesús Jiménez, inaugurando su segundo mandato de gobierno el 8 de mayo de ese año. Fue esta administración también de gran progreso para el país. Planteó un contrato con una compañía inglesa para llevar a cabo la construcción de un ferrocarril interoceánico que por diversas razones no se pudo concretar. Abrió al comercio exterior la Bahía de Limón, creó el Banco Nacional de Costa Rica. Se instaló en esta administración el primer servicio telegráfico entre Cartago y Punta Arenas. Se instaló la cañería de San José, se construyeron varios edificios públicos y se realizaron numerosas obras de fomento en general. Pese a los logros obtenidos, poco antes de terminar su administración, hizo una manifestación pública en apoyo a su ministro, don Julián Bolio, para sucederle en el cargo, lo que despertó gran descontento en el país. Se formó entonces un vigoroso movimiento oposicionista que trajo como consecuencia un pronunciamiento militar de los generales Blanco y Salazar, comandantes de los cuarteles de San José, que terminaron por darle un golpe militar, el cual aconteció el 1 de noviembre de 1868. En su lugar se nombró presidente provisorio al licenciado Jesús Jiménez.
De esta manera, el doctor Castro Madrid ejerció con excelencia la primera magistratura en 2 ocasiones. Sin embargo, nunca pudo terminar su periodo en ninguna de ellas. La primera, de 1847 a 1849, fue truncada por una violenta oposición que culminó con el pronunciamiento militar que lo obligó a separarse de sus funciones, y la segunda, de 1866 a 1868, que tuvo igual final al ser derrocado por golpe militar. Posteriormente fue nuevamente nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el gobierno del general don Tomás Guardia desempeñó las altas funciones de ministro de Justicia. Luego desempeñó las funciones de ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública. Además fue designado a la presidencia mediante decreto número 9 del 23 de abril de 1881. Con motivo de fusilamientos efectuados por el gobierno de Guatemala, lanzó su famosa protesta contra el cadalso, la pena de muerte, en diciembre de 1877, dirigida a las cancillerías extranjeras. A la muerte del presidente Tomás Guardia, continuó colaborando en los gobiernos de don Bernardo Soto, de quien fue ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública. Luego fue nombrado en mayo de 1885 enviado plenipotenciario de Costa Rica ante los gobiernos de Centroamérica, y en los últimos meses de su vida desempeñó el cargo de ministro plenipotenciario en Nicaragua, en donde le atacó una enfermedad que le ocasionó su muerte. El hombre que un día declaró a Costa Rica como república soberana e independiente, que se preocupó por dotar de escudo y bandera a este país, y que le fue conferido el merecido título de fundador de la República, falleció el 4 de abril de 1892 en la ciudad de San José a los 74 años de edad. El Congreso Constitucional lo había declarado en vida benemérito de la patria el 2 de octubre de 1847. Don Jesús Jiménez Zamora estudió medicina en la Universidad San Carlos Borromeo de Guatemala. En 1863 fue electo presidente para suceder a José María Montealegre. En su primera administración puso énfasis en la instrucción pública y en la apertura de vías de comunicación para apoyar la producción agropecuaria. Trabajó para dotar a cada cabecera de provincia de un centro de enseñanza. Planteó sus ideas de que la educación debía ser gratuita y obligatoria. Colocó la primera piedra del Colegio San Luis Gonzaga y emitió su reglamento. Creó la Escuela Normal en San José. Abrió la carretera nacional a Punta Arenas y abolió el monopolio de tabaco. Concluido su primer periodo presidencial, entregó el mandato a su sucesor, el doctor José María Castro Madrid, el 8 de mayo de 1866. Sin embargo, en 1868, los militares le dieron un golpe de estado a Castro Madrid y proclamaron presidente provisional a Jesús Jiménez. Este convocó a una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución, Carta Fundamental del 15 de abril de 1869. Seguidamente vinieron las elecciones presidenciales y Jesús Jiménez fue electo presidente para un segundo mandato. En esta segunda administración continuó con sus esfuerzos en la educación pública y en la apertura de caminos. Declaró la enseñanza gratuita y obligatoria. Además, mandó a traer de Europa un grupo de notables profesores para orientar la educación costarricense sobre bases sólidas. Reformó la Universidad de Santo Tomás, creó el registro público, abrió una oficina de estadísticas y decretó una ley en contra de la vagancia, para forzar a los ciudadanos a mantenerse activos. Entonces, el poder se distribuía entre las principales familias cafetaleras y los conflictos entre grupos entretejidos por intereses comerciales y mucho personalismo hicieron que se diera nuevamente un golpe de Estado en abril de 1870, que llevó al poder al general Tomás Guardia. El ascenso de una nueva generación de liberales llevó de nuevo a los militares al poder. Fue el padre del que fue 3 veces presidente, Ricardo Jiménez Oriamón. Principales acciones del gobierno de don Jesús Jiménez Zamora. Se fundó el Banco Anglo-Costarricense, se realizó el censo de población, se abolió el monopolio estatal del tabaco, fundó el registro público de la propiedad,
Creó una oficina de estadísticas. Impulsó la creación de la Casa de Reclusión de Mujeres. Declaró la enseñanza primaria gratuita y obligatoria en 1869. Ordenó la apertura del Colegio San Luis Gonzaga. Creó la primera escuela normal para preparar maestros en San José en 1869. Estableció la Inspección General y Provincial de Escuelas. Mauro Fernández Acuña, ministro. 19 de diciembre de 1843, 16 de julio de 1905. Mauro Fernández Acuña fue un abogado, maestro y político costarricense. Fueron sus padres Aureliano Fernández Ramírez y Mercedes Acuña Díaz Dobles. Huérfano de padre desde temprana edad, fue su madre, que era maestra, así como lo fueron sus hermanas, quien se ocupó de su educación. Hizo sus primeros estudios en escuelas de su ciudad natal. Graduado de bachiller, estudió abogacía en la Universidad de Santo Tomás, de la que se graduó en 1869. Desempeñó varios cargos en la Corte Suprema de Justicia y fue catedrático del Colegio de Abogados. Fue diputado en la Asamblea Constituyente de 1880 y nuevamente en 1885, 1892 y 1902. Fue presidente del Congreso, ministro de Hacienda y Comercio, consejero de Estado y director del Banco de Costa Rica. En 1885 fue nombrado por el presidente Fernando Soto en la Secretaría de Instrucción Pública, donde propició una reforma a la educación del país, la cual desencadenó el cierre de la Universidad de Santo Tomás y la ampliación de la educación secundaria y, por ende, la creación del Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Instituto de Alajuela. En 1885 establece y reglamenta la publicación del periódico titulado El Maestro. Fija en ese año atribuciones a los inspectores escolares, establece las juntas de educación en todos los lugares del país y decreta la Ley Fundamental de Educación. En 1886 decreta la Ley General de Educación Común. En este año se reglamenta la instrucción normal y la educación común, se decreta el establecimiento y reglamentación de las tesorerías escolares. En 1888 se establecen becas para la sección normal del Colegio de Señoritas y se adoptan textos escolares. En 1889 se aprueban programas para exámenes de grado por madurez, se organiza la enseñanza superior y escuelas profesionales y se reglamentan las escuelas nacionales. Consideraba Mauro Fernández que la escuela es el supremo bien de Costa Rica, porque en ella se persiguen deliberadamente la democracia y la cultura. Es el lugar donde debe formarse el ciudadano. Ahí se aprende a amar a la patria y a sus instituciones.